Bendiciones. Amados, espero que el Todopoderoso les bendiga, los llene de gozo, los llene de paz y sobre todo de fe y de fuerza. Porque caminar en el camino de Dios no es fácil, pero es posible. Es posible con su fuerza. Pablo lo entendió y dijo, ahora ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y lo que ahora vivo, lo vivo en su fuerza. Porque él entendió que humanamente hablando es bien difícil para nosotros poder permanecer en Cristo, ¿verdad? Porque somos humanos, porque desconocemos muchas cosas, porque lo de Dios es un misterio que nosotros no podemos entender hasta que Dios nos revele algo. Hoy estaba pensando, ¿verdad?, la importancia de siempre amurallar nuestra familia, de siempre cubrirla, de siempre guardarla. De saber que en la Biblia no nos dice la palabra que no vamos a tener aflicciones. Al contrario, más bien Jesús les dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo ya vencí al mundo. Y si hay algo de lo que yo estoy convencida, no porque me lo han contado, sino porque lo he podido experimentar durante todos estos años que me ha tocado vivir en el Evangelio, es que cuando Dios tiene planes para una persona, Él tiene tiempo, Él tiene el momento justo, ¿verdad? Y es más que todo quiero hablarle pues, a los padres, todos somos padres. Y yo sé que los padres pasamos por momentos bien difíciles, ¿verdad? Y que después de atravesar por todo ese momento difícil en la vida, ¿verdad?, creo que vamos entendiendo más a Dios, porque Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros nos enfoquemos en ella, para que nuestro camino prospere, como Él le dijo a Josué. Le dijo solamente, esfuérzate, sé muy valiente, no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo. Cuida, le dijo, de poner por obra toda la palabra que esté escrita, de meditar en esa palabra, porque haciendo esto, le dijo el Señor, vas a prosperar en tus caminos. La Biblia no detalla específicamente la vida que tuvo que atravesar Josué, ni todo los procesos que tuvo que pasar en su familia, ¿verdad? Porque vaya, las personas que están en un matrimonio, por ejemplo, pasan un proceso. Los padres pasamos un proceso, los hijos pasamos un proceso, aún los niños pasan un proceso, porque la vida es así, ¿verdad? Uno va pasando de proceso en proceso. Cada etapa de la vida tiene sus luchas, tiene sus guerras. Y bueno, Dios muchas veces permite que nosotros pasemos bastantes situaciones para que cuando hayamos salido de ellas entendamos que sí hay salida, ¿verdad? Que no es que todo ya se terminó porque algo no está saliendo como nosotros quisiéramos. Y Dios es tan detallista que muchas veces le dio ordenanzas a su pueblo para que no olvidaran, ¿verdad? Que en algún momento pasó algo que dejó una marca, que dejó una historia. La primera vez que yo leí esto en la Biblia me sorprendí, ¿verdad? Porque Dios es así. Y quiero leer Josué 4, donde nos habla de las 12 piedras tomadas del Jordán, ¿verdad? Porque Dios es un Dios que piensa en cada detalle. Cuando Dios le hizo un juramento a Abraham y le dijo, juro por mí mismo, le dijo, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque sé, le dijo Dios, que le hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, él entendió que este hombre era un hombre que le había creído y que le había creído con todo el corazón y que aún que estaba a punto de vivir algo que humanamente hablando sería muy doloroso, este hombre decidió creerle, ¿verdad? Y porque eso es, hermanos, cada cosa que nosotros vivimos cuando fuimos jóvenes, cuando fuimos adolescentes, fueron permitidas por una razón. No todos vivimos de la misma forma,
porque cada cabeza es un mundo. Usted y yo pensamos diferente, atravesamos nuestro proceso de adolescencia diferente. Pero como Dios tenía un plan, aún en medio del dolor, aún en medio de la tristeza, aún en medio de la angustia y de cualquier error que hayamos cometido en la vida, Dios nos encontró. Y yo quiero decirle que así como Él nos encontró a nosotros, también se va a encontrar con nuestros hijos. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Porque aunque mis hijos en este momento de repente no estén caminando en el camino del Señor, sé que conocen la palabra y que en algún momento Dios va a llegar a la vida de ellos, como cuando se le apareció a Jacob. Jacob iba huyendo de su casa, iba huyendo de su hermano, porque escuchó que su hermano dijo, pero cuando mi papi se muera yo lo mato. Su mamá, bien entendida, le dijo, andate para donde mi hermano. Y vivía allá, le dijo, hasta que se le calme la ira a este hombre. O sea, yo le estoy poniendo palabras. Y este muchacho agarró sus maletitas y se fue. Y cansado de tanto caminar, se quedó dormido. Y ahí dormido dice que tuvo un sueño. ¿Y a dónde se durmió? En Betel. Tuvo un sueño. Y miraba, dice, una escalera y ángeles subían y ángeles bajaban. Los ángeles no necesitan escaleras para llegar al cielo. Ellos se transportan así. Las escaleras las necesitamos nosotros, los seres humanos. Pero bueno, y Dios le habla ahí. Y Dios le promete algo. Y se encuentra con él. Y sabemos que desde ese momento este hombre aprendió a caminar con Dios. Y así Dios le fue apareciendo a la vida de cada persona en su momento. Y no encontró gente perfecta. Por ejemplo, ¿cómo encontró a Pablo? Lleno de odio, lleno de prejuicio, un hombre arrogante, un hombre altivo. Pero como era su instrumento, se le apareció y él mismo lo doblegó. Pero él mismo lo disciplinó, porque dice que Dios nos disciplina. Que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y el apóstol Pablo dice que no nos aflijamos cuando estamos siendo disciplinados, porque entonces Dios nos está tratando como hijos. Yo sé que ninguna disciplina es causa de gozo. Es más bien causa tristeza, pero después de que se ha pasado ese proceso, entonces uno le agradece a Dios, como dice el salmista David, y le dijo al Señor, bueno me fue haber sido humillado por ti, porque yo andaba descarriado. Cualquiera miraba a David respaldado por Dios. Dios lo respaldaba en la guerra. Un hombre que Dios estaba con él, pero que tuvo que ser disciplinado también para que su corazón encajara con el plan de Dios. Porque ese es el detalle, mis amados, que Dios tiene un plan. Dios tiene para nosotros una obra que tenemos que realizar, una obra que Él dijo, esto vas a hacer, le dijo a nuestro espíritu y que quizás ni nosotros mismos le entendemos, pero para que nosotros podamos encajar en esa obra, Dios tiene que tratar con el corazón, Dios tiene que moldear nuestro corazón para que nuestro corazón se alinee a su palabra, a su propósito y demos el punto que le permita a Dios trabajar con nosotros y obedecerlo para que seamos personas eficaces. Entonces, en Josué 4, dice que cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en lugar de donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel.
para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo qué significan estas piedras, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Amados, su historia y mi historia son piedras que nuestros hijos tienen que ver. Muchas veces nosotros nos queremos presentar ante nuestros hijos como personas terminadas, como personas perfectas, perfeccionistas. Y lo digo, hermanos, por mi propia experiencia. Pero hay momentos donde hay que abrir el corazón y mostrar quiénes fuimos. Y hablar de las maravillas que Dios hizo con nosotros y cómo tuvo de nosotros misericordia. Y pedirle a Dios nos dé la sabiduría para hablar con nuestros hijos. La inexperiencia de la vida lleva muchas veces a nuestros hijos a tomar decisiones que les van a doler. Y como madre sé que nosotros no quisiéramos que nuestros hijos sufrieran. Si nosotros tuviéramos el poder para crearle a nuestros hijos así como un lugar donde ellos estén felices, donde nadie los dañe, lo hiciéramos. El problema es que nuestros hijos están en el mundo como nosotros. Y no podemos olvidar que en medio de los errores que nosotros cometimos, en medio de todas esas cosas malas que nosotros hicimos, porque si hay una persona que ha venido a Cristo y era buena, pues yo lo felicito, pero yo quiero decirle que yo no llegué a Cristo en esa condición. Y Cristo ha ido cambiando mi vida de muchas formas. Así que yo quiero decirle, hay que cuidar nuestra familia, pero hay que pedirle al Señor nos dé amor, nos dé paciencia y nos haga personas flexibles. Que no olvidemos que nuestras familias son almas que están llorando, que están sufriendo porque el enemigo las quiere mantener esclavizadas. Y nosotros que hemos sido liberados por Dios tenemos que orar para que Dios rompa esas cadenas de esclavitud. Entonces hay que decirle al Señor cómo lo hacemos, Padre, que nos enseñe, ¿verdad? Así que esto quería compartir con ustedes, mis amados hermanos, que el Todopoderoso les bendiga, les guarde, les llene de paz, de gozo y amuralle a su familia. Ore por ellos, cúbralos, pero sobre todo ámelos y cuídelos porque son su tesoro que Dios le ha dado. Bendiciones.